Hola, esto es Lincoln Sensei y hoy veremos el ejercicio número 6 del taller número 6. Comencemos. Ok, veamos. Lo primero que debemos hacer, como te lo he explicado en videos anteriores, es encerrar los términos algebraicos. Entonces, lo que debemos hacer es reconocer dónde tenemos los signos más y menos. Por ejemplo, aquí tenemos un más. Quiere decir que este término empieza acá y termina acá. ¿Ok? Entonces, de la misma manera debemos continuar con los otros términos. Entonces tenemos el segundo término, tercer término, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno términos. Como podemos observar, tenemos 9 términos algebraicos. ¿Ok? ¿Qué más debemos considerar? Debemos considerar qué términos son semejantes entre sí. ¿Cuáles son los términos semejantes? Los que contengan la misma letra con los mismos exponentes. Por decir, aquí tenemos este término que contiene x elevado a la 1 invisible. ¿Por qué? Es lo mismo que decir x. Es como cuando tenemos, por ejemplo, 4 elevado a la 1, es lo mismo que 4. Lo mismo pasa con las letras. Entonces, si no le ponemos un exponente acá, es porque ahí hay un 1 invisible. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Vamos a empezar con los términos que contengan x elevada a la 1. Por ejemplo, aquí tenemos el menos 3x. Eh, ¿Cuál sería el siguiente término? Este 22y no, porque como podemos observar, no contiene la x. ¿Ok? Entonces tenemos el 5x, el más 7x y el más 13x. No, perdón, este no. Y el más x. Entonces, tenemos 4 términos semejantes. Lo siguiente es agrupar todos los negativos juntos y los positivos juntos, pues, dentro de los términos semejantes. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el menos 3x. Vamos a bajarlo y lo vamos a marcar inmediatamente después de haberlo bajado. Como podemos observar, tanto como este término son positivos, entonces ya no entran dentro de este grupo. Pero podemos continuar con los positivos en este momento. Entonces, más 5x y lo marcamos. Continuamos con el más 7x marcado también. Y el último término semejante en este caso sería el más x. Vamos a dejar esto un poquito mejor presentado. Listo, más x. Y lo marcamos inmediatamente después de haberlo bajado. ¿Ok? Lo que vamos a hacer ahora es continuar con los que tengan la y. Por decir el más 22y. ¿Listo? Entonces vamos a marcarlos primero por acá para no confundirnos. Con otro color, con rojo, por ejemplo. Listo. El 22y. Estos ya los consideramos. Ahora este menos 55y más 13y y ya solo tenemos 3 términos semejantes con y elevada a la 1 invisible, pues porque es lo mismo que poner y. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer ahora es simplemente irlos bajando e irlos marcando. Tenemos entonces el más 22y. Vamos a bajarlo. Más 22y y lo vamos a marcar acá. Sigamos buscando los y positivos. Este no, porque sí contiene y, pero es negativo, entonces por ahora no. Sigamos con el más 13y y lo marcamos. Y solo nos falta bajar el menos 55y. Entonces vamos a bajar este menos 55y acá. Y una vez habiéndolo bajado, vamos a marcar. Ok, solo nos falta considerar ahora los que no tengan letra, por decir el menos 24 y el menos 3 no tienen letra. Lo que podemos hacer en este caso es simplemente bajarlos por acá. Menos 24 y lo marcamos. Y menos 3 y lo marcamos. ¿Ok? Entonces ya hemos bajado todos los términos semejantes, los hemos agrupado. Ya hemos agrupado todos los términos semejantes. Hey, si te está gustando este video, no olvides dejarme un me gusta. Entonces, lo que debemos hacer ahora es encerrar nuevamente los términos algebraicos. Esto que hicimos de encerrar los términos y marcarlo, yo quiero que tú también lo hagas en tu cuaderno, pero muy suavemente con tu lápiz para que no sea necesario borrarlo.
Entonces, en mi caso, yo sí lo voy a borrar para que no sea algo como confuso de ver. Ya sabes que tú no lo tienes necesidad de borrarlo porque simplemente lo haces muy suave con tu lápiz. Ahora, sigamos en este nuevo paso, vamos a encerrar los términos algebraicos. Ya sabemos cómo se hace, lo voy a hacer más rápido. Simplemente el signo más y el signo menos separa los términos entre sí. Si tenemos un número junto a una letra, es solo un término. Si tenemos una letra sola, es un término. Si tenemos un número solo, como en este caso, también es un término. ¿Ok? Muy bien. Nuevamente tenemos cuántos términos. Aquí podemos apreciar que tenemos nuevamente los mismos términos de arriba, es decir, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 términos algebraicos. Son los mismos que estaban acá arriba, solo que agrupados por términos semejantes. Entonces, vamos a continuar acá. Tenemos que estos cuatro términos son semejantes entre sí porque tienen x elevada a la 1, ¿cierto? A la 1 invisible. Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente sumar primero los positivos entre sí y los negativos entre sí, sumarlos. Entonces, solo los positivos vamos a sumarlos. El más 5 más 7 da más 12 y más 12 más 1 da más 13, es decir que 5 más 7 más 1 invisible que hay acá nos da 13. ¿13 qué? 13x. Y entonces los marcamos porque esos 3 al sumarlos se convirtieron en este. Ahora simplemente vamos a bajar el menos 3x. ¿Por qué? Porque no tenemos más negativos con los cuales sumar. No nos olvidemos que aquí es necesario poner el signo más. Una vez habiendo bajado esto, nos faltó marcarlo, listo. Continuemos con los términos que tengan y a la 1. Aquí tenemos estos dos que tienen y a la 1 y además son positivos. Y este es el único que tiene y a la 1 que es negativo. Entonces, vamos a sumar primero estos dos. Ok, lo que debemos hacer ahora es sumar los que tienen y a la 1. ¿Listo? Aquí tenemos más 22y más 13y. Ambos son positivos, por lo tanto es una suma positiva y eso da 35. ¿35 qué? 35y. Y los marcamos, ambos, para no confundirnos. Luego simplemente bajamos el menos 55y. ¿Por qué? Porque no tenemos más negativos con los cuales sumar negativos entre sí. Y seguimos con estos últimos dos términos que serían menos 24 y menos 3. Notemos que no tienen letra. Eso es lo que los hace semejantes. Entonces, menos 24 menos 3 da menos 27. ¿Ok? Y simplemente nos faltó marcarlos. Ok, entonces vamos a borrar esta parte de acá. No la necesitamos. Simplemente lo hacemos para poder identificar los términos. Lo que debemos hacer nuevamente es encerrar los términos algebraicos. Aquí tenemos entonces esto. Tenemos por lo tanto 1, 2, 3, 4, 5 términos algebraicos. Recordemos que originalmente teníamos 9 términos acá, 9 términos acá y por último tenemos 5 acá. Entonces, vamos a continuar analizando las operaciones que podamos realizar. Notemos que estos dos son semejantes entre sí, porque tienen x elevada a la 1, ¿cierto? Y entonces lo que vamos a hacer es analizar si es una suma o es una resta. Esto que tenemos que hacer es una resta. ¿Por qué? Porque aquí tenemos signo menos y aquí tenemos signo más, es decir, son signos diferentes. Y cuando los signos son diferentes, debemos hacer una resta. El resultado queda con el signo del número mayor, tanto en la suma como en la resta. En este caso, queda con el signo más porque el mayor es el 13. Y entonces, lo que hacemos ahora es al grande, que es el 13, le quitamos el pequeño, que es el 3. Entonces, 13 menos 3 nos da 10. Y recordemos que nos da 10 positivo, es decir, nos da más 10. ¿Qué los hace semejantes? Pues la x es lo que los hace semejantes. Este más no es necesario ponerlo, porque está de primero el término, entonces se sobreentiende que es positivo si no lo ponemos. Una vez habiendo considerado esto, vamos a marcarlos, porque estos dos términos al restarlos se convirtieron en este nuevo término. Entonces, continuemos con esta parte de acá. Continuemos con la y. Tenemos que estos dos son términos semejantes porque tienen y a la 1, que ya sabemos que es lo mismo que decir y. Y además de eso, ambos tienen signos diferentes.
Como los signos son diferentes, entonces hacemos una resta. Y el resultado queda con el signo del número mayor. Es decir, queda con el signo menos. ¿Y qué pasa si al grande, que es 55, le quitamos el pequeño, que es 35? ¿Cierto? ¿Qué pasa? Pues eso nos da 20. Y ese 20 es el que vamos a poner acá. ¿Y qué los hace semejantes? Pues la letra y elevada a la 1 invisible. Eso es lo que los hace semejantes. Vamos a eliminar esto que no es necesario. Solo era una explicación adicional. Ok, y una vez habiendo considerado esto, vamos a marcarlos, porque estos dos al restarlos se convirtieron en este que está acá. Y solo nos falta considerar este último. Como no tenemos más números sin letra, lo único que podemos hacer es bajarlo. ¿Listo? Vamos a marcarlo acá. Ok. Vamos a analizar qué más podemos hacer en este caso. Resulta que en el último caso tenemos, en el último paso tenemos 1, 2 y 3 términos algebraicos. ¿Ok? Entonces resulta que estos 3 términos algebraicos, vamos a analizar si se pueden sumar o restar. El primer término, como puedes observar, tiene una x elevada a un 1 invisible, que es lo mismo que decir x. Y el segundo término tiene una y elevada a un 1 invisible, que es lo mismo que decir y. O sea, es decir, ahí está el 1, pero invisible. Y el último no tiene letra. No tiene letra, entonces vamos a ponerlo así, sin letra. Entonces, como podemos apreciar, ninguno de esos términos es semejante entre sí, no son semejantes. Cuando no son semejantes, no los podemos sumar y tampoco los podemos restar. Ay, por error había borrado más. Hay que tener cuidado con eso porque por esa razón muchas veces perdemos las evaluaciones o nos quedan mal los ejercicios. Ok, muy bien, entonces vamos a suprimir esto. Y vamos a ver, ya sabemos que son términos que no son semejantes, no los podemos sumar, no los podemos restar. Es como cuando tienes, por ejemplo, un carro más un avión, o digamos dos aviones. ¿En qué nos queda el resultado? El resultado no nos queda ni en carros ni en aviones. No se puede porque no son semejantes. Entonces, simplemente en ese caso, nos damos cuenta de que el ejercicio ahí termina. Entonces, lo que se recomienda hacer, pues se ve mejor presentado, es simplemente encerrar la respuesta final. Y ahí da por terminado el ejercicio. Ok, recuerda, esto es Lincoln Sensei y nos vemos en la próxima clase.